Saludos, Dios te bendiga, espero que te encuentres muy bien. Aquellos que nos escuchan en las naciones y hasta el último de la tierra, les envío un saludo, un abrazo. Mi nombre es Luis Abraham Sánchez. Hoy quiero hablarte sobre el tema de la resurrección y el dominio del Rey. Vamos a leer Génesis 1:28 y en Génesis 1:28 Dios establece a Adán y a Eva, establece el ambiente donde los posiciona en la tierra, pero hay un significado detrás de todo eso. Y dice que cuando Dios bendijo a Adán y a Eva, en Génesis 1:28, esta palabra bendición, que es la palabra bara, catapultó a Adán y Eva en esta unción de los reyes, que era para fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sujugar la tierra y traer dominio sobre la tierra. Esta palabra dominio en el hebreo significa, hay dos definiciones. Una es la palabra rada en hebreo y la otra palabra es manlaka. Y esta palabra manlaka también está muy asimilada a Melech. De ahí viene el nombre de Melquisedec, que significa rey justo. Entonces, esta palabra dominio tiene algunos significados y es reino, significa reino, gobierno, soberanía, reinado. En otras palabras, cuando Dios bendice a Adán y a Eva, los posicionó en un ambiente de reyes para que reinaran juntamente con Cristo. Entonces, lo que Dios había hecho era que Dios extendió el reino de los cielos en ese ambiente que se llamaba el jardín del Edén, y el trabajo del primer Adán era extender el reino de los cielos al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Pero qué sucedió? El hombre fue engañado, el hombre pecó por causa de su desobediencia, y entonces el hombre fue expulsado del jardín del Edén. Al ser expulsado, este ambiente donde él estaba, él lo perdió todo. ¿Qué fue lo que perdió el primer Adán en Génesis 1? En Génesis 3 perdió ¿qué? El dominio, que en otras palabras era el reino. Entonces el reino que Dios le había entregado, el hombre lo pierde, es expulsado del jardín y por causa de su pecado. Génesis 2:15 dice: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del jardín para que lo labrara y lo guardara. Entonces el trabajo que tenía que haber hecho Adán era labrar el jardín y guardar el jardín. Recuerden esta palabra. El primer Adán tenía que guardar un jardín, y este jardín nos hablaba de un ambiente de intimidad donde estaba la presencia encantadora, deleitosa de Dios. Edén significa un lugar, un momento donde está la presencia encantadora, deleitosa de Dios, que es una puerta al cielo. Entonces Adán estaba en este ambiente de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó? Por causa del pecado, las coronas de gloria se le fueron quitadas, el reino se le fue quitado y al hombre estaba prácticamente sin nada. Desde entonces Dios empezó a restaurar al hombre. Dios encontró a hombres como Abraham, como Noé, y así Dios fue restaurando hasta que vino Cristo Jesús. Jesús es el segundo Adán. Ahora, vamos a ver un poquito de esta dinámica, porque el dominio es un tema muy importante en la Biblia. Comienza desde Génesis hasta Apocalipsis el tema del dominio. Entonces el hombre, la caída del hombre, el primer Adán perdió todo, las coronas de gloria, perdió el reino. Pero ahora vamos a Lucas 4, y este es cuando Jesús estaba en el desierto, en la tentación. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte, y dice, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Esto sobre todos los reinos de la tierra fue lo que el hombre había perdido, y Satanás lo tomó. Satanás es como un príncipe usurpador. Es un príncipe que se robó lo que el primer Adán tenía, lo engañó y le quitó eso a lo que él estaba buscando. Él lo quiso buscar en el cielo, quiso quitarle el trono a Dios, no pudo, fue expulsado, vino a la tierra
y ahora quería también quitarle a los hijos de Dios estas coronas, este reino que Dios le había dado a ellos. Es un príncipe, pero es un príncipe ilegal. Entonces en el versículo 6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada. Entonces, ¿cuándo se le entregaron estos reinos a Satanás? Cuando el hombre pecó y falló, él tomó esa posición. Dice, y a quien quiero la doy. Y esta es la parte más... Es fuerte lo que Satanás le está tratando de decir a Jesús. O sea, el nivel de orgullo que tenía Satanás. Él le estaba diciendo a Dios que Dios le adorara a él. O sea, el nivel de orgullo que tenía Satanás. Y dice, si tú postrado me adorares, todos estos, o sea, todos estos reinos serán tuyos. Y respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Esta es la forma correcta en la que el cielo vence a las tinieblas, con la palabra escrita. Porque esta es como una guerra de palabras. Esta es una guerra de palabras y una guerra de oración. Dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De hecho, en el hebreo la palabra adorar y servir son las mismas, que es la palabra abak. Entonces Jesús le recordó a Satanás su posición en el cielo. ¿Cuál era? Que tenía que haber seguido adorando y sirviendo a Dios. Entonces, cuando le dijo eso, dice que Satanás dejó de tentarlo. Ahora, hay que resolver todo este asunto. El primer Adán perdió el reino, perdió las coronas. ¿Cómo Dios hace para regresar eso que perdimos? ¿Cómo Dios redime todo esto? Dice que el segundo Adán, que es Jesús, viene a restaurar y a buscar todo lo que se había perdido. Jesús restaura en nosotros las coronas que perdimos por causa del pecado y nos devuelve el reino que perdimos en la tierra. Nos devuelve el dominio que perdimos, que era la palabra que Rada y la palabra Malaka, dominio. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Esta palabra acerca del segundo Adán, que Jesús, esta palabra vivificante está relacionada también con la misma palabra en el Antiguo Testamento para vivificante o vivifícame o vida, que es la palabra shayak, que es la misma palabra que se utiliza para aviva tu obra en medio de los tiempos, que es la palabra para cuando queremos describir avivamiento. Entonces Jesús viene a traer avivamiento a través de su obra en la muerte, su resurrección, el dominio por medio de Cristo Jesús para restaurar a sus hijos. Y este segundo Adán viene a traer ¿qué? Avivamiento a nuestras vidas. Juan 20 dice, Jesús como el segundo Adán o el jardinero. ¿Se recuerdan lo que le dije antes? Que el trabajo del primer Adán, que era que guardar y labrar el jardín. Entonces, en esta primera parte Jesús es crucificado, luego es crucificado, resucita, asciende al Padre, pero dice que no puede ser tocado. Miren lo que dice Juan 20:15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, y en inglés la Biblia King James dice the gardener o el jardinero. Le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. En otras palabras, ahora somos hijos de Dios, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces vamos a hacer una comparación. El primer Adán tenía que guardar el jardín, cuidar el jardín, proteger el jardín, porque en ese ambiente estaba la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? El hombre fue expulsado y la entrada del jardín estaba por un momento cerrada.
lo que el primer Adán cerró, el segundo Adán vino a abrirlo otra vez. Por eso Jesús dice que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo voy al Padre. Es otra vez regresar a la presencia encantadora, deleitosa de Dios, para conocer al Padre, para conocer a Dios. Entonces Jesús ahora es el segundo Adán. Ahora él es el que cuida el jardín. Él es el que guarda el jardín. Él es el que labra el jardín, porque el ambiente de jardín está relacionado a intimidad. Entonces, para tener intimidad con el Padre es por medio de Cristo Jesús. Él es la entrada de vuelta al jardín del Edén. Dice, vimos esa primera parte, ahora viene la segunda parte. Dice, Jesús va al Padre, asciende y regresa con el Espíritu Santo. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, que es otra vez Rúa, el viento, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviere, les son ¿qué? Retenidos. Entonces, es el poder de la resurrección. Jesús viene a restaurar todo lo que se había perdido, pero para poder tener acceso y recuperar todo eso, Cristo tenía que morir para llevar nuestras iniquidades, nuestros pecados sobre su vida, el siervo sufriente. Cristo muere, pero resucita victoriosamente, asciende al Padre y regresa para traernos al Espíritu Santo y darnos vida nuevamente. Jesús, Él es el segundo Adán que está cuidando este jardín de intimidad, nos está dando acceso al trono de la gracia, acceso al Padre. Juan 12 dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En otras palabras, Cristo venció a Satanás en la obra de la cruz, en su resurrección. Ese día, en ese momento, en la eternidad aquí en la tierra, Jesús venció a Satanás. Uno de los mayores engaños que puede venir al hombre es hacernos pensar que hemos sido derrotados y que hemos perdido la batalla. Yo sé que muchos hijos de Dios dentro de las iglesias, algunos por causa de sus pecados, de sus transgresiones o iniquidades, o por su desobediencia, han pensado que Satanás lo venció, pero ese es el engaño. Satanás trabaja con la mentira, pero hay que recordarle a Satanás la verdad, que es infalible, que no tiene error. Cristo es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo venció a Satanás. Miren lo que dice Colosenses 2:15. Dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cristo triunfó. Este es el poder de la resurrección. Pero ¿qué pasa? Ahora Cristo está restaurando a través de la resurrección. Tenemos que acceso otra vez al dominio. Cristo empieza a restaurar las coronas que el pecado nos había quitado. Cristo nos vuelve a restaurar las coronas de gloria, y Cristo vuelve a extender el reino de los cielos sobre nuestras vidas. Entonces, de esto se trata esta parte que viene, la gran comisión. Hay que entender la gran comisión desde el punto de vista del reino de Dios, o de un reino extendiéndose. Dice Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo esto era la obra de la resurrección y el dominio. Y ahora Jesús le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque el dominio de Dios estaba extendiendo otra vez por medio de los discípulos. Entonces la gran comisión es extender el dominio del reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Ese es el ambiente de los reinos. En los reinos, los reyes ganaban guerras extendiéndose al norte, al sur, al este, al oeste. Y eso es lo que la iglesia está haciendo hoy, está extendiendo el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ya la victoria ha sido dada, el triunfo ya ha sido dado. Cristo triunfó, Satanás perdió, el enemigo perdió. Tú y yo ahora tenemos acceso a ese triunfo por medio de esta verdad. Dice, renovando nuestra mente, cuando entendemos esta verdad todos los días, cada vez que quieran venir pensamientos negativos, ustedes tienen que orar, Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo esos pensamientos. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que Cristo ya triunfó en la cruz del Calvario, que Cristo venció al enemigo y que a los hijos de Dios se le ha dado y se le ha restaurado el dominio, el Mamlaka, el Rada, que es el reino que habíamos, otra vez lo tenemos por medio de el segundo Adán. Yo quiero orar por tu vida, quiero orar por tu familia, por tu iglesia, por tu ministerio, que el Señor Jesús traiga esta verdad y esta revelación de Cristo. El poder de la resurrección es devolverle a los hijos de Dios todo lo que habían perdido. Y también quiero orar por aquellos que estuvieron en la casa de Dios, pero han sido derrotados por el pecado. Yo quiero orar en el nombre de Jesús para que tu vida sea restaurada. Las coronas que perdiste por medio de Cristo son restauradas. Lo que habías perdido por medio de Cristo, por medio de su resurrección, el reino se te es dado. Pero Dios necesita que tú le obedezcas. Y aquellos que no conocen a Dios, yo oro en el nombre de Jesús para que tu vida y tu familia conozcan a Jesús. Recuerda, el arrepentimiento es una gracia de Dios. El arrepentimiento que nos permite, que dice, es cambio de mente. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado y Dios quiere que tú seas parte de este reino. Recuerda, Jesús es el segundo Adán. Ahora Él es el que cuida el jardín. Y por medio de Jesús tenemos acceso otra vez a el ambiente del jardín y al corazón del Padre. Vamos a hacer otra segunda lección de la resurrección y el dominio. En el libro de Daniel amplifica esta idea del dominio y la resurrección. Así que un saludo y nos vemos la próxima vez.